Ahí está Antonio Santos, profe. Ok, saltos. Bien, chicos, Antonio, el de siempre. Bueno, chicos, les mandé una tarea, ya voy a revisar la tarea. Continuando con eso, aprendimos en la clase anterior a armar muestras de diferentes tamaños, ¿verdad? Y lo que yo les dije era que a medida que el tamaño de la muestra se hacía más grande, cuando ustedes hacían el gráfico de esas distribuciones, resulta que se iba haciendo más normal. Eso es lo que se conoce como el teorema del límite central, que mientras más grande es el tamaño de la muestra, la distribución de las medias se hace más normal. Eso es el teorema central del límite. Y hoy vamos a hablar también sobre los intervalos de confianza. Como ya tenemos armado las muestras de diferentes tamaños, podemos comenzar a calcular los intervalos de confianza de cada muestra. Entonces voy a empezar a grabar desde ahorita. Creo, borré un poco de archivos. Recording in progress. Bueno, entonces les decía, chicos, que hoy vamos a hablar sobre los intervalos de confianza, ¿no? Pero ya como para reforzar un poco lo que es el teorema central del límite, miren, así se explica, ¿no? Fíjense, miren el primer gráfico, así normalmente la población en el mundo real no tiene una distribución normal, o sea, no es como una campana de Gauss. Puede ser, tener esta forma, puede ser uniforme, puede tener un sesgo a la derecha, un sesgo a la izquierda, o, o una distribución con doble sesgo. Puede ser, la población puede tener cualquier tipo de distribución. Rara vez la población tiene una distribución normal. Rara vez, chicos. En el mundo real, eso no ocurre casi. Pero, como nosotros en estadística inferencial trabajamos con muestra, la ventaja es que cuando yo trabajo con muestra y a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra, miren cómo era la población originalmente. Si yo hago una distribución de las muestras de tamaño 2, observen, ¿mejora o no la forma? Acá que era cóncava, que no era uniforme, aquí ya va tomando forma de una campana, ¿no? ¿Sí o no? En tamaño 2. Cuando aumento las muestras a 6, miren lo que pasa. Ahora sí ya se ve una campana más perfecta. Y cuando aumento a 30, definitivamente la campana es uniforme. Y miren, así mismo, cuando tiene un sesgo a la izquierda, con muestra de tamaño 2, va haciéndose simétrica. Si el aumento 6 se hace más simétrica y con 30 es una campana perfecta. Y así, si la distribución es uniforme, aumento el tamaño de muestra 2, va tomando una forma normal hasta que en 30 se hace perfecta casi. Entonces, ¿qué dice ese teorema? El teorema es eso, que indistintamente de la forma como esté distribuida la población, cuando yo hago una distribución de sus muestras y a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra, la distribución tiende a hacerse uniforme. A partir de 30 es 100% seguro que la distribución es uniforme. Por eso, chicos, es que las muestras adecuadas para hacer experimentos son esas muestras que por lo menos tienen 30 observaciones. Por eso es ese condicionamiento, que cuando ustedes hacen un trabajo de investigación le piden mínimo 30 observaciones. Por esto, porque el teorema central del límite dice eso, que a partir de 30 de muestra de tamaño 30, su distribución de las medias es uniforme. Zambrano, si es algo referente a lo que estoy hablando,
sino cualquier cosa al final. Sí, ingeniero, incluso es del deber que pasó. Eh, a mí tuve problemas en la Hija, pero imagen. no me entendiste, estoy grabando. Ya, ok, ok, continúe. Por eso te dije, pues estoy grabando la clase. Si es referente a lo que estoy hablando ahorita, sí, pero si es del deber y cosas después, al final conversamos de eso. Estoy grabando. Por eso te pregunté, si es de lo que estoy hablando, a ver, voy a continuar. Recording stopped. Quiero que quede bien claro lo que dice el teorema central del límite. ¿Alguien me puede repetir qué, de acuerdo a lo que acabé de explicar, qué dice el teorema central del límite? ¿Y por qué siempre se recomiendan que todos los experimentos, mínimo las muestras deberían ser de 30? Lo acabé de decir antes de la interrupción. A ver, chicos, eso les pregunto en el examen. ¿Qué dice el teorema central del límite? Dije que indistintamente de la forma como la población esté distribuida, a medida que la distribución de las distribuciones muestrales, las muestras aumenten de tamaño, la distribución de las muestras, de las medias muestrales, se hace más uniforme. Y a partir de 30, casi todas las muestras de 30 son uniformes. No casi todas, eso dice el teorema del límite central. Todas las muestras a partir de 30 son simétricas, tienen una distribución normal. Por eso es que se exige que en todo experimento, trabajo, para que sea aceptado, por lo menos debe tener 30 observaciones. Por eso es que en los proyectos yo pido y armo grupos de a 5 y les pido que cada uno haga 6 encuestas para tener y cumplir con esto que dice el teorema central del límite. Entonces, en resumen, si todas las muestras de un tamaño particular se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de las medias se aproxima a una distribución normal. Esta distribución mejora con muestras más grandes. Eso dice el teorema central del límite. Chicos, ya eso aprendimos, cómo se calculaban el tamaño de la muestra. Lo que ahora quiero es que tomen en cuenta también que cuando hacemos una distribución de medias muestrales, podemos calcular el error de cada muestra, pero en forma general yo puedo calcular un error estándar de la media. A eso se le llama el error estándar. ¿Y cómo se calcula ese error? Con esta fórmula. La desviación estándar de la población se divide por el tamaño de las muestras. Y de esa manera yo puedo sacar de forma general un error estándar de esas muestras. Así se lo saca, el error estándar. ¿Por qué se llama error estándar? Porque interviene la desviación estándar, dividido por el número o el tamaño de las muestras. Esa es la fórmula, chicos. Recuerden, este es el error estándar de la media de una distribución de tamaño n. Yo les expliqué en la clase anterior cómo se calculaba el error de cada muestra, pero en general, si quiero calcular el error estándar de todas esas medias, se lo calculo usando esta fórmula. Captúrenla, ténganla a la mano, que después la vamos a aplicar. Eso cuando yo conozco la desviación estándar de la población, siempre. El error estándar de las medias es desviación estándar de la población por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero cuando no se conoce la desviación estándar de la población, se estima la desviación estándar de la muestra
es decir, la desviación estándar de la muestra dividido para la raíz cuadrada del número de observaciones. Esto no es lo mismo que esto. Este es el error estándar de las medias de tamaño 2 cuando yo conozco la desviación estándar de la población. Este valor es mucho más exacto que el de acá, porque el de acá trabaja sobre la media de una muestra. En cambio, allá sobre la desviación estándar de una muestra. Mientras que la desviación estándar de las medias trabaja con la desviación estándar de la población. Bueno, entonces, luego, ya vamos a revisar el ejercicio y vamos a calcular esos errores estándares. No se preocupen, ya mismo lo hacemos. Lo que pasa es que quiero explicar también esta parte para aprovechar la parte práctica e irnos de corrido. Ahorita estoy dando solo la fundamentación teórica. Ahora, ya he explicado lo que es el teorema central del límite y cómo se calcula el error estándar, desviación estándar de la población dividido para la raíz cuadrada del número de observaciones de las muestras, de cada muestra. Ahora, veamos para qué sirve todo esto. ¿Para qué yo analizo muestras? Porque puedo inferir, pero ¿cómo infiero? Usando estimaciones de parámetros. ¿Qué es una estimación de parámetros? Usted siempre tiene aquí los datos de la población. Y en los datos de la población usted conoce la media, la varianza y la desviación estándar de la población. Lo ideal es conocer siempre los parámetros de la población, pero eso no es posible hacerlo por los motivos que ya les expliqué cuando hablé de las diferentes técnicas de muestreo. Entonces, como no puedo calcular los parámetros a veces de la población, yo tomo muestras y lo que hago es que infiero los resultados de la muestra. Puedo decir que bajo ciertas estimaciones o ciertos rangos puede encontrarse el parámetro real de la población. Y para hacer esas estimaciones, yo necesito siempre determinar los estadísticos, determinar los estadísticos de las muestras, o sea, la media, la desviación estándar, pero de las muestras. Y a partir de ese estimador, eso es lo que se llama el estimador, yo digo entre qué rangos o entre qué valores posiblemente se encuentre el valor real de la población. Por ejemplo, nos supongamos que la media de la población de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la edad, la media de la edad de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil es de 25 años, supongamos. 25 años, esa es la media de la población. Eso es mío. Pero yo tomé una muestra con ustedes y la media de ustedes no me dio 25, sino que me dio 23. 23 es casi cercano al valor real de la población. Pero yo digo, bueno, lo más probable es que más una desviación estándar o menos una desviación estándar del valor de mi media se encuentre el parámetro real de la población. Eso que estoy haciendo es estimando el valor en el cual puede caer el parámetro real. Por eso es que en estadística inferencial, cuando sacamos estos valores, lo que hacemos es estimar, decir, con este valor de la muestra, más o menos estos rangos, estos valores, probablemente se encuentre el parámetro de la población. Ese es el objetivo en realidad de la estadística inferencial. Entonces tenemos siempre que tener bien claro cuál es ese estimador, con qué estimador voy a trabajar. Para partir de este estadístico, calcular el parámetro de la población.
Entonces, el estimador puntual es eso, ¿no? Es estadístico que se calcula a partir de la información que nos da una muestra. Se estima el parámetro en el cual puede estar el parámetro poblacional. Entonces, el estimador es como el punto de referencia. Y a partir de ese punto de referencia, yo establezco un intervalo de confianza. Digo, a partir de este valor, más o menos, puede encontrarse el parámetro real de la población. Y cuando yo digo eso, ese entre más o menos, estoy definiendo es un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza representa justamente el conjunto de valores que se forman a partir de una muestra y donde se explica la probabilidad específica en que puede caer el parámetro de la población, y a eso recibe el nombre del nivel de confianza. Siempre hablamos de un nivel de confianza, por ejemplo, del 95%. Como estoy trabajando con una muestra, yo no puedo decir que es 100% confiable, no, porque es solo una muestra, no es toda la población. Entonces yo hablo de un nivel de confianza del 95%, del 90%, del 99%. Y entonces, lo ideal en estos casos es saber cuál es ese intervalo. Y ese intervalo se lo calcula. Así, miren, chicos, para que quede más claro lo que es un estimador. Recuerden, es estadístico, es como que si yo tuviera esto, más o menos un blanco, así. El estimador es el puntito que está en el centro. Y a partir de allí yo defino los intervalos de confianza en los cuales puede caer el valor real. Entonces, podríamos decir que un parámetro siempre está asociado con una característica de la población. Un estadístico, la misma característica, pero referida a la muestra. Y el estimador puntual es ese estadístico de la muestra que se toma para estimar el parámetro de la población. Es estadístico que se toma como referencia. Entonces, aquí tenemos que los estimadores pueden tener sesgo, como no pueden tener. Cuando un estimador no tiene sesgo, quiere decir que cumple su media, que su valor coincide con el parámetro de la población. Ahí se dice que no tiene sesgo el estimador, pero el estimador puede tener un sesgo cuando hay diferencia. Pero también hablamos a veces de estimadores eficientes. Lo ideal es encontrar estimadores que no tengan sesgo, que sean insesgados, pero no es posible hacer eso, rara vez ocurre. Lo que tratamos siempre es de obtener estimadores eficientes. Es decir, que tengan una varianza, una variabilidad muy pequeña con respecto a la población. Que tengan una variabilidad muy pequeña. Entonces, miren, aquí supongamos que el punto del centro, vamos a imaginar lo siguiente, que el punto del centro es el valor real, el de la población. Los puntitos rojos son medias de diferentes muestras. En este caso, el estimador no se acerca mucho al valor real. Entonces decimos que eso no es eficiente, que es algo insesgado. Ni siquiera tiene sesgo porque está como por todos lados. Es insesgado y no es eficiente.
En cambio, miren el siguiente ejemplo. El parámetro de la población es el centro. Pero todos los resultados de las medias aparecen como con un sesgo hacia la izquierda. No todos los datos están como del lado izquierdo. Entonces uno dice que este estimador tiene un sesgo, pero no es eficiente. ¿Por qué creen que no es eficiente? Porque los dos no son eficientes. El de acá es insesgado, no hay sesgo. Las muestras hay mucha variabilidad. Acá, si hay un sesgo, hay una variabilidad un poco más controlada con respecto a ese sesgo, pero sigue siendo poco eficiente este estimador. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene un sesgo, los datos no se acercan mucho al valor real. No se acercan y están como muy dispersos. En cambio, miren el de acá. Este es un estimador que tiene un sesgo, pero es eficiente. ¿Por qué es eficiente? Primero, porque los diferentes valores de las muestras no están muy dispersos, están como más concentrados a la izquierda. Claro, no están tan cerca del centro, pero no hay mucho sesgo. Entonces, por eso decimos que es un estimador, perdón, no hay mucha variabilidad. Decimos que es un estimador que tiene un sesgo, pero es bastante eficiente. Y definitivamente, el último es el caso ideal, el tirador D, el caso D, donde los datos de las muestras casi todos están alrededor del dato real. No hay sesgo, no es que está a la derecha o a la izquierda, están casi concentrados todos en el centro. Este tipo de estimadores se los conoce como un estimador eficiente y sin sesgo. Lo ideal en los procesos es tener este tipo de estimadores, que sean insesgados y eficientes. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender fundamentalmente del tamaño de las muestras. Mientras más muestras yo tome, de tamaño más grande, el estimador va a tener menor sesgo y su valor se va a aproximar más al real. Por eso es importante, en cuanto sea posible, siempre trabajar con las muestras más grandes posible. Si por ejemplo, en el caso de ustedes, que ahorita yo tengo un grupo como de 40 estudiantes, supongamos, no, 28 estudiantes, y ahorita hay 20 estudiantes, ustedes son una muestra, porque no son toda la población, pero el resultado que yo voy a obtener de ustedes probablemente no tenga mucho sesgo y sea eficiente. ¿Por qué? Porque el tamaño es bien importante con respecto a toda la población. Mientras más grandes sean los tamaños de las muestras, los estimadores van a tener menos sesgo y van a ser más eficientes. Así, entonces, miren, ¿qué es lo que se hace? La campana de Gauss representa siempre una distribución normal. ¿Qué significa normal? Que está estandarizada. No es la distribución de la población, porque la población rara vez tiene esa forma de campana de Gauss. Cuando ustedes vean una campana como esta, significa que es una distribución estandarizada, normal. Esto es en el mundo ideal. Entonces, cuando estandarizamos, decimos que aquí en el centro de la campana está el valor real de la población. No sé cuál es ese valor, pero como esta campana está estandarizada, yo puedo decir que mis muestras, cuando yo trabajo una muestra, el intervalo de confianza estará entre la media más una desviación y menos una desviación. Aquí le digo mis datos con un 95% de confianza
consideran que la media podría estar entre estos valores. Así estiman. Así. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula ese intervalo? El intervalo, miren chicos, se lo va a calcular así. Como nosotros tenemos varias medias, media 1, media 2, media 3, tenemos varias medias. Vamos a ver primero, de esas medias, ¿cuál es la mejor? De esas muestras, ¿cuál es la mejor? Eso ya lo aprendimos en la clase anterior. La que tiene menor error, esa es mejor. Y si yo la represento en el gráfico, esa media va a estar más cercana a la media de la población. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para usar una campana de Gauss donde las medias de las muestras las pueda representar comparándolo con la media de la población? De alguna manera se hace esto. ¿Cómo se hace eso? Estandarizando los valores, encontrando los intervalos de confianza de cada una de estas muestras. Entonces, ¿cómo se calculan esos intervalos? Así. A la media usted le suma y le resta un valor de z, la desviación estándar dividido para n, por el error muestral. Este valor de z ustedes lo aprendieron a calcular el año pasado, cuando vimos la distribución normal. Les dije que eso iban a volverlo a usar acá. Ya lo vamos a usar. Vamos a recordar esa parte. Entonces, ¿cómo calculo los intervalos de confianza? Así. La media, le sumo y le resto el valor de z multiplicado por la desviación estándar dividido para raíz de n, o el error. Así se calculan los intervalos. Vamos entonces a hacer eso. Vamos a hacer el ejercicio y necesito que capturen estas fórmulas para que sepan cómo se calculan los intervalos. La desviación estándar ya saben cómo se calcula, ¿no? Restando cada media menos el valor de x dividido al cuadrado. Luego se suma todo eso y se divide para el número de observaciones y se le saca la raíz, pero Excel esto lo hace de manera automática. Yo no tengo que estarlo haciendo a mano. Excel lo hace. Bien, chicos. Hasta ahí es la parte teórica. Ahora vamos a hacer la parte práctica. ¿Qué necesito que hagan? Abran el archivo con el que estuvimos trabajando la última clase. Abran. Profe, permítame grabar la clase. O sea, autoriza. Sí, sí, dale. Vamos entonces a abrir el archivo con el que estuvimos trabajando la clase anterior. Déjenme descargar uno de los trabajos que subieron. Y vamos a encontrar eso, los intervalos de confianza de cada una de las muestras. ¿Ya? Recording in progress. Bien, entonces déjenme descargar un trabajo, uno de los que me subieron. Aquí está, extender. Grupo 2. Ver dónde están esos trabajos. Aquí, ya, distribución de la media muestrales, ese lo puse para el 14 de abril y se cerraba el jueves 17. El de acá, comprobación del teorema central del límite, se cerraba el 22. Lo abrí el 21 y lo cerré. Ya, vamos a ver. ¿Cuántos me entregaron este trabajo? 19 personas de 23. Solo 4 no han entregado. A ver, entonces voy a capturar uno de ellos. Voy a descargar el trabajo de
Uno de los que primero me entregaron, déjenme ver. Uno de los que primero entregaron, porque generalmente esos son los que hacen el trabajo, el resto lo copia. Ya me la sé toda yo. A ver, entonces, Sharit Zamora lo entregó a tiempo, tempranito incluso, a la 1:27. Vamos a ver cómo lo hizo Sharit. Ya, voy a trabajar con el ejercicio de Sharit. Sharit prácticamente lo hizo el trabajo súper temprano, me lo envió a la 1:10. Veamos si lo hizo bien. Sharit Zamora. Ya, a ver. Ok, déjenme revisar. Lo voy a socializar con ustedes. Compartir el trabajo de Sharit. Ya, a ver. Perdón un ratito. Bien, chicos. Entonces observamos que el ejercicio esta era la población que teníamos 7 jefes con estas edades. Entonces aquí lo primero que hizo fue calcular la media de la población. Recuerden que no se olviden siempre de poner el símbolo, ¿no? Insertar. Como se trata de la media de la población, es mu. Ya. Esto es la media de la población. Luego, perdón, es que están fumigando.
Bueno, chicos, entonces miren. Entonces, la idea era de que me hagan muestras primero de tamaño 2, luego de 3, luego de 4, hasta creo que hicimos 6. Según el teorema del límite central, cuando yo graficaba todas estas medias, espero que esté bien hecha, la distribución iba a mejorar. Miren, cuando era de 2, el gráfico era así. Cuando es de 3, miren el gráfico como quedó, mucho mejor. A ver, acá es de 3. Déjenme ponerlo acá para que lo vean mejor. Miren, está un poco mejor, ¿no? Acá no era tan simétrica. Había aquí una curva y por acá otra curva. En cambio, aquí solo hay una curva, una parábola, que es más o menos simétrica, con 2. Y fíjense, cuando hizo Charit el trabajo con 3, probablemente la gráfica quedó mucho mejor. Voy a ponerlo mejor acá, para que ustedes lo visualicen mejor. Voy a separar cada uno de los gráficos. Control C lo voy a copiar, déjenlo ahí nomás. Y aquí para que lo podamos comparar. Ya, eso es con 2. Control C. Esto es con 3. Fíjense que mejoró, ¿no? Está mucho mejor, es un poco más simétrica. Fíjense con 3. Quedó así un poco mejor. Ahora con 4, probablemente quedó mucho mejor la curva. Oh, así les quedó. Me parece que aquí hay un error, porque la Sí, curva... eso es lo que le estaba diciendo antes, que salía un error en la tabla. Por ejemplo, a mí en la tabla, en la frecuencia absoluta, me quedaba un 1 de más. Por favor. Ya, ok, entonces por eso es que está mal, porque la curva debe ser cada vez mejor. Déjenme ver con 5. A ver, voy a asumir que esto está bien. Ya, con la de 3 hay ahí un error, ¿no? No la voy a poner. Después vemos cómo corregimos eso. Con la de 4, con 5, miren, lo que quiero que comprueben es que cada vez la curva se vuelve más simétrica. Aquí me parece algo raro que salga con estos cegos por acá. No debería pasar, pero bueno. Y la última, déjenme ver con 6. Uy, Sí, salió sale viral. así. No, aquí hay algo. Es que siempre, a medida que aumento el tamaño de la muestra, la distribución se hace mucho más aquí hay algún error. A ver, el de 6 debería ser la mejor de todas. Algo está mal aquí. Voy a hacer el de 6 acá aparte. Voy a hacerlo rapidito porque necesito que ustedes comprueben cómo queda la distribución. Esa de 6 definitivamente está mal porque el gráfico salió medio virado. Miren, si es de 6, voy a recordar cuántas muestras debo tener. Si n y n chiquita, tamaño de la muestra, de la población, perdón, era contar, son estos 7 que tenemos. Ahora voy a trabajar con una muestra de 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas muestras pueden haber? El total de muestras, 21.
De acuerdo con nuestra fórmula, uso la fórmula de combina T. Combina T, Creo que sería 21, profe. 7 y 6. No, ¿cómo que 21? 7. 7 sale en la última. 7 muestras. Entonces, vamos viendo. 7 muestras. Entonces, como son de 6, estos 6 primero los pongo aquí. Pegar. Pegado especial. Transponer. Solo valores para que me los ponga sin efecto. Ya, entonces sería la primera muestra. Sería. Voy a hacer porque me parece que aquí no debe salir hacia el gráfico. Luis, Rosa, José, María y Maribel. Ok. La segunda muestra debería ser Luis, Rosa, María, Maribel, Alex. perdón, Alex. y Alejandro. Alex, perdón. Alex, correcto. Ya, esa es la segunda muestra. La tercera muestra, ya se acabó Luis. Ahora escojo Rosa con todos estos. Perdón. Luis, Rosa, Maribel. Ahora sería así, Rosa para abajo. Control C, la pongo a Rosa primero. Ingeniero, no es en la parte última, todavía hay que sacar de Luis, Rosa, José, Mari, Alejandro y Alex. Luis, Rosa, José, Mari, Maribel, Alejandro. Luis, Rosa, José, Mari, Maribel y Alex. En los Sí, últimos, perdón, Alejandro perdón. y Sí, tiene razón. Con Luis todavía me falta. Ya, Luis, Luis, José, Luis, Mario, Maribel, José, Alejandro. exactamente. Gracias, chicos. Pegar, transponer. Correcto. Ya, muy bien. Ay, ¿qué pasó? Ya, ok. Ya, entonces Luis, Rosa, hasta luego pongo Luis, José, Mari, Maribel, Alejandro y Alex. Ahí están ya los 6, ¿no? Pues son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Ahora, ¿cómo quedaría la cuarta muestra? Ingeniero, a mí en la tercera yo continué con Luis, Rosa, José, Mari, Alejandro y Alex, porque es como que terminar en la secuencia de la fila 5, los dos últimos. A ver, no, veamos. Luis, Rosa, José, Mari, Maribel. Esa es la primera. Y luego lo hago con Alejandro y con Alex. Ahí están las dos. Ya se acabó con esa combinación. Luego cambio a Rosa. Luis, José, Mari, Maribel, Alejandro y Alex. Y ahí se me acabó. Ya se me acabó Luis. Luis poniéndolo siempre en primer lugar. Ahora pongo a Rosa. Rosa, que ya se acabaron con Luis. Le pongo pegado especial, transponer valores. Ya, ok. Ya ahí está Rosa, José, Mari, Maribel y Alejandro. Correcto. Y ahora la quinta, ¿cómo sería?
¿Cómo Yo sería la quinta? insisto. O sea, ya no hay más combinaciones a partir de ahí. Pongo primero a José, ahora primero. Transponer valores. José, Mari, Maribel, Alejandro y Alex. Me falta uno, profe. Me falta uno. Luis. Pero, José, Mari, Maribel, Alejandro. ¿Hay esta combinación? No, no, No. no, no hay. José, Mari, Maribel, Alejandro. No, está bien. La sexta combinación, ¿cuál sería? Ahora pongo Ingeniero, José. la combinación 5 sí hay, está en ¿Cuál la es? 3. En el Ah, número la 2. 3. Sí. Ah, no, entonces no es esta. Es que desde la tercera, ingeniero, yo insisto porque yo lo dije de esa manera. Por ejemplo, en la tercera, yo puse en la fila 1 Luis, en la segunda continué con Rosa, no con José. En la tercera continué con José, en la cuarta continué con María y en vez de Maribel ya puse Alejandro y Alex, que sería la tercera combinación con Luis. A ver, no entiendo. Dice que a partir de la tercera es Yo continué hasta la cuarta fila con con los Luis. mismos nombres. Y a partir de la ¿Cuál, quinta yo cuál ya mismo cambié. nombre? ¿Cuál mismo nombre es? O sea, en la primera puse Luis, en la segunda continué con Rosa, en la tercera continué con José y en la cuarta continué con María. A partir de la quinta, yo en vez de Maribel ya cambié por Alejandro y en la sexta puse Alex. A ver, Esa sería mi que estoy tercera tratando de combinación. entender la lógica. Espérese un ratito, a ver. A ver, entonces, a ver, déjenme aplicar la lógica. A ver, primero empiezo con Luis, Rosa, José, Mari, Maribel, con Alejandro y Alex. Se acabó. Ahora, cambio a Luis, pongo a Luis, a Rosa, Luis, a Rosa, a José, y aquí ya no puso a Mari, sino a Sí Maribel. lo puse, sí puse a Mari. Sí puse a Mari. En la última fue ya en la quinta, ahí ya cambié por Alejandro, porque sería el Alejandro, que sigue. correcto. Ya no Está pongo bien, ya, Maribel, ya, sino ya, Alejandro. ya, ya. Déjeme seguir la lógica. Perfecto. Entonces cambió, fue a Maribel. Exacto, está bien, es que así es. Voy empezando primero de atrás hacia adelante. Entonces, cambió, fue a Maribel por Alejandro. Ok, perfecto. Ya aquí sería entonces Luis, Rosa, José, y aquí ya cambio a Mari. La pongo por Maribel, Alejandro y Alex, correcto. Ya, ahí ya no la puedo cambiar a Maribel. Pongo Luis, a Rosa, y al que cambio ya no es a José, sino a Mari. A Mari, luego sigue Maribel, luego sigue Alejandro y Alex. ¿Ya? Y se acabaron todos empezando con Luis.
Y ahí sí, ya comienzo con Rosa, los 6 siguientes. Rosa, José, Mari, Maribel, Alejandro y Alex. Ahí sí ya tengo los 6 y todos son diferentes. Perfecto. Ya, muy bien. Ahí tengo mis 6. Ah, son 7 muestras. Me falta una. ¿Cuál es la última que falta? En la sexta, yo aún puse Luis, José, Mari, Maribel, Alejandro y Alex. A ver. Luis. Ah, sí, tiene razón. A ver, esto lo pongo acá. Es que me faltó ese, tiene razón. Correcto. Luis, Rosa, Maribel, Alejandro, Alex y ¿quién más? ¿Se acabó? No, ahí cambiaba de Rosa, cambiaba a José. Pero con José me quedo corto. José, Maribel, Alejandro y Alex. Y ahí tendría que repetir. No, a ver. Ahí tiene que poner Mari, falta Mari ahí en la que está incompleta. Mari. Claro, va Luis, José, Ah, sí, perdón. Mari, Maribel, Alejandro y Alex. Y ahí va la última. Ok, perfecto. Ya, ahí estamos bien. Ya, ok. Creo que ahí sí estamos bien, ¿no? Esas son todas las muestras, pero yo necesito son los valores, las edades. Ya no sé si les enseñé que hay una forma fácil de poner los valores en lugar de ponerme a estarlos buscando. Hay una función que se llama buscar B, donde uno dice el valor buscado. En este caso voy a buscar a Luis. ¿De qué tabla lo voy a buscar? De esta tabla. Y le digo, ¿qué valor quieres coger? Le digo que me tome 1, 2, 3, 4, el cuarto valor. Miren, ahí está Luis con 32 años. Automáticamente lo buscó y en lugar de estarlo yo buscando. Si arrastro esto para abajo, a ver, el rango lo debo mantener con F4 y la celda que siempre va a ser la 4. Ok. Si arrastro, miren, ahí debe aparecer. Correcto, Rosa tiene 37 años. No, Rosa tiene, todos los de 32 son Luis. Pero aquí Rosa, no sé por qué falló. Porque solo escogí a Luis en la parte de la fórmula. No, eso está variando. Bueno, no, a veces falla, no sé por qué, pero bueno, aquí pondría Rosa con 30. Por eso lo voy verificando cada uno. Ahora hago lo mismo acá, pero voy a buscar a Rosa. Ya. 37, ve ahí. Sale 37, Rosa. No, me busques el último. No sé por qué Rosa no. Ese es un pequeño problema. Bueno,
No sé que Rosa es 30. Lo voy a copiar nomás a mano. A veces funciona, ¿no? Y lo arrastro, Rosa, hasta aquí. José, ¿qué edad tiene José? 45. Volvé, 45 y 45. José. Luego todos los de José son 45. 45, José, José, José. Y luego los de Mari, que son 43, Mari y Mari. Ya. Mari también 43. Los tres primeros son de Mari, Mari, Mari. Estoy aquí poniéndolos aquí al lado en el mismo orden, ¿no? Mari, Mari, luego sigue Maribel, Maribel, los cuatro siguientes son Maribel. Maribel, 41, 41, 41 y 41. Y luego voy por el cuarto, ahora el quinto. Sigo con Maribel. Maribel, 41, Maribel, 41. Y luego vienen los de Alejandro. Alejandro, 32, perdón, 33, 33, 33 y 33. Todos estos. Desde aquí. Ahí están. 33, perfecto. Alejandro también vuelve a estar acá en la última como 33. Y ahí vienen todos los de Alex. Alex. Los de Alex son 37. Miren, chicos, vamos, esta distribución, si está todo bien, debería salirme. Sí, está bien. Estos son todos los elementos de la muestra, son 6. Y voy a calcularle la media a cada uno de ellos. Y calculo las medias de cada valor. Entonces, promedio. Y arrastro la fórmula. ¿Cómo sé que esto está bien? Porque la media de las medias muestrales, media de las medias muestrales, debe ser igual a la media de la población. Eso lo sabemos por definición. Aquí calculo el promedio. Y déjenme verificar con este promedio de acá, que es el de la población, debe salirme igual. ¿Sí? ¿Salió lo mismo? 37,28, sí, significa que está todo bien. Ya. Entonces está bien hecho esto. Ahora, ¿cuál es la distribución de probabilidad de estas medias muestrales? Entonces, eso lo aprendimos en la clase anterior. ¿No verdad? Como tengo que sacar el límite inferior y el límite superior de cada clase, calcular las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas.
Ya, entonces, como tengo, ¿cuántos datos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 7 datos. Por lo tanto, ¿cuántas muestras, cuántas clases tendría? 3. 3. ¿Por qué? Porque el total de observaciones son 7, ¿verdad? Son 7 muestras. Esta es la muestra 1. La muestra 2, muestra 3, ahí están, 7 muestras. Entonces tengo total de observaciones o muestras, 7. Y tengo aquí sus medias. Entonces si utilizo para calcular el número de K, o el número de clases, que ustedes saben esto, K, número de clases, eso también se conoce, lo puedo calcular usando la fórmula de Sturge, 1 más 3,322 por el logaritmo natural de n, del total de observaciones, me sale exactamente que necesito 3 clases. 3 clases, ¿no? Truncan ese valor y lo dejan solo sin decimales. 3 clases, entonces ya sé que son 3 clases, 1, 2, 3. Entonces necesito calcular el intervalo, y para calcular el intervalo necesito sacar el máximo, el mínimo. Y el intervalo, ustedes ya saben que es igual al máximo menos el mínimo dividido por acá. ¿Cuál es el máximo? La máxima de las medias de esta muestra de aquí sacan la máxima y de aquí sacan la mínima. ¿Ya? Entonces el intervalo sería esto menos esto dividido para K, que es 3. El intervalo es 0,83. Entonces, la primera clase, el límite inferior, es el mínimo. En la segunda clase, el límite inferior más el intervalo que acabé de calcular, que es 0,83. Congelamos el intervalo con función F4, arrastramos, y aquí siempre el límite inferior a partir de la segunda clase es el límite superior del anterior. Ya, muy bien. ¿Cómo sé que está bien? Porque el máximo debe coincidir con el último valor de la tablita. Y aquí el mínimo es con el que empieza. Bueno, muy bien. Ahora calculemos las frecuencias. Aquí, si quiere, utiliza una fórmula frecuencia, aunque no es necesario porque como hay pocos valores, los puedo contar directamente. Pero para practicar, hagámoslo. La fórmula era frecuencia. Toman los datos, en este caso serían todas las medias, y como grupo los límites superiores. Ya, perfecto. Porque sé que está bien, porque me salió 0 y el total de muestras son 7. Total de observaciones o de muestras, 7, que justo coincide con el dato que habíamos determinado.
Ya, chicos. Entonces aquí divido 3 dividido para el total. Congelo el total. Donde está el 7. Un F4. Y arrastro. ¿Cómo sé que está bien? Porque me debe sumar 1. Perfecto. Ahora viene el gráfico. Esto de aquí es lo que debo graficar. Insertar. Ah, sí, le salió al revés, ¿no? Sí. Ah, Sí. pero sí salió al revés. Pero es una curva perfecta si ustedes la vieran. Sí es simétrica. Sí es simétrica. Aquí en la mitad se divide la mitad para un lado y para otro. Es perfectamente simétrica, es mucho mejor. No que está un poco invertida, ¿no? Pero sí quedó bien. 0, es que la media, ¿cuánto es la media de esto? La media de las medias muestrales. 2. 37. A ver, ¿cuánto aquí es la media? Déjenme ver. Agregar etiquetas. Bueno, sí, quedó así, pero sí es simétrica en realidad, porque si ustedes dividen aquí, la mitad está acá y la otra mitad acá. Es simétrica. Y sí se cumple la regla entonces. Bien. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Aquí vamos a calcular los intervalos de confianza. ¿Cómo se calculan los intervalos? Esta media que obtuve aquí, de la primera muestra, supongamos, ¿cuáles son los intervalos de confianza de la primera muestra? Ese valor de 37.33 que me salió como la media de la muestra 1, ¿entre qué intervalo se encontraría probablemente la media de la población? Según la fórmula, el intervalo, usted lo tiene que calcular así. La media de la muestra le resta el valor de z multiplicado por la desviación estándar de la muestra dividido para la raíz cuadrada de el tamaño de las muestras de n. Así se calcula el intervalo. Le resta y luego le suma. Así calculamos los intervalos de confianza entre los que se encuentra el parámetro poblacional. No necesito poner poblacional porque cada vez que digo parámetro se sobreentiende que es de la población. Intervalo de confianza entre los que se encuentra el parámetro, bueno, pongámosle de la población, aunque es redundante, ¿no? Porque si es parámetro es población. Ya, entonces, miren, yo para aplicar esta fórmula necesito calcular ese valor de z.
Y de S, ¿qué es S? S es la desviación estándar de las muestras. Entonces aquí voy a insertar los valores de S. La desviación estándar de cada muestra. S. Aquí, ¿cómo calculo S de la primera muestra? Directamente aplican la fórmula desviación estándar M, porque es una muestra. Desviación estándar M. Y señalan los valores de esa muestra. Y lo mismo hacen para todos. ¿Puede volver a repetir, ingeniero? Sí, claro. Yo necesito, para calcular los intervalos de confianza de cada muestra, ustedes necesitan, en la fórmula que les di, la media de la muestra le tienen que restar el valor de Z multiplicado por S. S es la desviación estándar de la raíz de N. Entonces, de esta fórmula, yo ya tengo las medias, que es este valor. Todos estos son las medias. La media de la muestra. Todos estos son media de la muestra. En esta fórmula, yo tengo la media de la muestra. Pero no conozco Z. Z es el valor que me falta encontrar. ¿Y qué es Z? Z es desviación estándar. Z, este valor es desviación estándar. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es que para cada muestra, calculo su desviación estándar. ¿Y cómo hice eso? Estos son mis datos, estos son los datos. ¿Verdad? Estos son los datos, los 6 datos. Estos son los 6 datos. Entonces, esa desviación, ¿cómo la calculo? Simplemente pongo desviación estándar M, no P, M, porque es desviación estándar de la muestra. Desviación estándar M. Y luego selecciono los 6 datos, desde el 32 hasta el 33. Y eso lo arrastro para cada uno. Eso es la desviación estándar de cada muestra. Pregunto, de todas estas muestras, ¿cuál tiene la desviación estándar más pequeña? ¿Qué muestra? La muestra La muestra 5. número 5. La La 5. muestra número 5, correcto. Pero ahora, bueno, no me puedo fijar tanto con la muestra para decir que, con la desviación estándar para decir que esa es la mejor muestra. No, tratemos de encontrar los intervalos. No. Entonces yo ya tengo prácticamente todo para calcular los intervalos. Lo que me falta es el valor de Z. El valor de Z. Lo que me faltaría es determinar el valor de Z. Porque ya tengo todo. Miren, si yo quisiera calcular estos intervalos, la media ya la tengo, es este valor. S ya lo tengo, que es este valor. N ya lo tengo, que son 6 observaciones. Lo que me falta es calcular el valor de Z. Estos valores de Z siempre, chicos,
El valor de Z, siempre que yo trabaje con un nivel de significancia o un nivel de confianza del 95%, el valor de Z es 1.96. Ya les voy a explicar de dónde sale eso. Siempre que trabajemos con un valor de Z de 1.96, con un nivel de confianza del 95%, el valor de Z es 1.96. Siempre. Siempre. ¿De dónde sale eso? Déjenme buscar el gráfico. En el libro de Lin, miren, en el libro de Lin, miren chicos, con un nivel de confianza, miren el grafiquito, al final del libro, en el anexo A1, creo que este es el A1, o B1, perdón. Bueno, es un gráfico que está al final. Miren, con un nivel de confianza del 95%, Z vale 1.96. Aquí está, ¿ve? 1.96. ¿De dónde sale ese 95%? Porque la mitad de la campana, 47.5 más 47.5, sale 95%. Eso sale el valor de Z, 1.96. Aquí, en esta columna, está el valor de Z y estos son los porcentajes o la probabilidad. Ese 95%, ustedes lo dividen para 2 y el 95% dividido para 2, ¿cuánto es? 95 dividido para 2, 0.475. Si ustedes buscan este valor, 0.475, aquí está, 0.475. Esto lo aprendimos el año pasado, 0.475 aquí. Miren, aquí está, 0.475. El valor de Z es 196. Ahí está, 196 con 0.475. 0.475. ¿De dónde salió ese 0.475? Porque estoy asumiendo un 95% de confianza. 95 dividido para 2. ¿Por qué para 2? Porque esta gráfica siempre es la mitad de la campana. 95 dividido para 2 es 0.47 o 0.95 dividido para 2, 0.475. Buscan este valor, 0.475, y resulta que el valor de Z aquí, 0.475, es 1.9 y acá tiene 6. Por eso salió 1.96. Voy a capturar esto de esta tabla. De ahí salió el valor de Z, chicos. El valor de Z sale de allí, 1.96. Este es el valor de Z. Entonces,
Fíjense que ya tengo todo. Tengo la media, tengo Z, tengo la desviación estándar de cada muestra y puedo dividir para N. Ya tengo todo, ¿sí o no? Entonces puedo calcular los intervalos. Pero ojo, chicos, ¿quién me dice aquí hay algo que yo les expliqué cómo se calculaban los intervalos cuando se conocía la desviación estándar de la población y cuando no se desconocía y cuando no se conoce la desviación estándar de la población? Yo pregunto, chicos, en este caso, ¿conozco la desviación estándar de la población, sí o no? Chicos, esta es la media de la población. Pregunto, ¿conozco o no la desviación estándar de la población? Chicos, ¿conozco o no la desviación estándar de la población? No, ingeniero. ¿Cómo que no? Pero tengo los datos para calcularla. Sí la conozco, chicos. En este caso, en este ejercicio, sí tengo sí puedo calcular la desviación estándar de la población. Sí la tengo, chicos. Así como calculé la media de la población, también puedo calcular la media de la desviación estándar. Sí la conozco, chicos. La desviación estándar de la población sí la puedo calcular. ¿Cómo calculé la media de la población? Saqué el promedio de las 7 edades. ¿Cómo calcularía la desviación estándar de la población, chicos? A ver, ¿cómo la calculo? Con desviación también, pero ya no pongo M, sino ¿qué cosa? P. P, Bien. P. Entonces marco todo eso y sí conozco, pues chicos, en este ejemplo, en este ejercicio, yo conozco tanto la media de la población como la desviación estándar de la población. Conozco todo. Conozco, en otras palabras, lo que aquí conozco es el valor de mu y el valor de sigma. Conozco primero mu y también conozco sigma. Estos valores son estos, chicos. Sí los conozco porque la población yo la tenía ya a la mano. Entonces, ¿qué pasa si conozco los datos de la población? Mi fórmula cambia porque S, cuando yo utilizo S, tengo que utilizar la distribución T de student. Eso se los expliqué en la gráfica. Pero si utilizo Z, no tengo que usar la desviación estándar de las muestras, sino de la población. O sea, que aquí el dato que debo usar es sigma. Sigma. Le resto y le sumo.
así, en este caso, yo ya tengo todo. En realidad, la desviación estándar de las muestras, esto yo lo utilizaría si no conociera la desviación estándar de la población. Si esto yo no conociera, entonces ahí utilizo la desviación estándar de las muestras. Pero no es el caso, chicos. Si yo no hubiera conocido la desviación estándar de la población, este valor, entonces sí utilizo la muestra. Igual lo vamos a hacer, asumiendo que no conociéramos este valor. Pero lo que pasa es que ahí cambia un poco el concepto. Aquí, recuerden, este intervalo de confianza lo calculan de esta manera cuando se conoce la desviación estándar de la población. Ahí se calculan los intervalos de esta manera. Como es este el caso. Aquí, cuando se conoce la desviación estándar de la población, usted lo hace de esta manera. Pero, ¿qué pasa cuando no se conoce la desviación estándar de la población? Cuando no se conoce la desviación estándar de la población, los intervalos se calculan de otra forma. Ya no ponen T, perdón, no ponen Z, sino T. Y allí se utiliza otra fórmula. T. Se utiliza otra tabla. ¿Se acuerdan que esa tabla también la vimos el año pasado? Entonces, ¿cuándo utilizo T? Yo utilizo la distribución, aquí, la distribución T de student, cuando no se conoce, la desviación estándar. Pero cuando sí se conoce la desviación estándar, ustedes utilizan Z. Cuando sí conocen la desviación estándar de la población, utilizan Z. Cuando no conocen la desviación estándar de la población, utilizan T. Y acá cuando es T, no se pone la desviación estándar de la población, sino S. A ver, los dejo para que lo razonen. Cuando sí se conoce la desviación estándar de la población, el intervalo lo calculo con Z. Cuando no se conoce la desviación estándar de la población, el intervalo de confianza lo calculo con T de student. Ya, chicos. Entonces, ¿cuál de los dos cálculos tengo que hacer? ¿El celeste o el rosado ahí? ¿Cuál de los dos? El celeste. El celeste. Pero también vamos a hacer el rosado, asumiendo que no conociéramos la desviación estándar de la población. Ya se los explico. Para el rosado utilizo estos valores. Allí. Pero en cambio,
como sí conozco la desviación estándar de la población, no utilizo este S, lo que utilizo es esta desviación estándar, esta, la que está en celeste. ¿Sí ven, chicos? Entonces, es el celeste el que tengo que usar porque yo conozco la desviación estándar de la población. Si no conociera la desviación estándar de la población, entonces, ok. Ahí sí emplearía S y Z. Bien. Entonces, ¿cuál es el intervalo de la primera muestra? ¿Cuál es el intervalo de confianza de la primera muestra, de la muestra 1? No voy a utilizar este valor de Z porque sí conozco la desviación estándar de la población. En lugar de Z, de S, utilizo sigma, este valor que está acá, el 5.41. Miren, chicos, ¿cuál es el intervalo de la primera muestra? Así, a la media, que es 37, le restan el valor de Z, 1.96, multiplicado por la desviación estándar, 5.41, dividido para la raíz de N. ¿Qué es N? N es el número o el tamaño de la muestra. ¿Esta muestra de qué tamaño es? 6. De 6. 6 personas tienen cada muestra. Entonces, la primera muestra me está diciendo que el intervalo en el que probablemente se encuentre la media de la población está entre 32.99 y ¿qué más? ¿Qué más? Congelo estos valores. Todos los valores los congelo. Perdón, la media, sí, todos los congelo. Función F4, todos los congelo para que no se me mueva. Y repito esto aquí al ladito, pero ya no resto, sino que sumo. Chicos, entonces, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Que con un 95% de confianza, la primera muestra me indica que la media de la población se encuentra entre 32,9 años y 41 años. ¿Es verdad eso? Sí, porque la media de la población es 37. Eso es lo que indica el intervalo de confianza en la primera muestra. En la primera muestra me está diciendo que con un nivel de confianza del 95%, probablemente la media de la población se encuentre entre 32,9 años y 41. ¿Es verdad eso? Sí, porque la media es 37. Para la segunda muestra, vamos a calcular el intervalo. ¿Cómo sería para la segunda muestra? A ver, apliquen la fórmula. La media. ¿Cuál es el valor de la media en la segunda muestra? Ah, chico, ¿qué valor? En mi tabla, miren, en esta tabla, ¿cuál es el valor de la media en la 38. segunda muestra? 38, correcto. Según la fórmula, a esto le tengo que restar ¿qué valor?
1.96. 1.96, y eso, según la fórmula, multiplicado por la desviación estándar de la población. ¿Cuánto es la desviación estándar de la población? No de la muestra, sino 5.41. 5.41, correcto. Y eso lo divido para la raíz de ¿quién? Abro paréntesis. ¿Para la raíz de quién? De 6. De 6, porque son 6 observaciones en cada muestra. Y le dan enter. Ya, me salió el primer límite, 33, el primer intervalo, el primer valor del intervalo, 33. ¿Qué hago para copiarlo acá al ladito? ¿Qué tengo que hacer con todos esos parámetros? ¿Qué hice? La suma. Congelar la Los sumo, suma. pero para que no se me mueva, los congelo. Primero congelo todito los parámetros. Ya, usted lo arrastra y ahí se da cuenta que le sale el mismo valor, 33 puntos, pero aquí le suma. ¿Entendieron, chicos? Así calculan el intervalo que me está diciendo cada muestra donde probablemente se encuentre la media de la población. Mire, para la muestra 2 dice que la media de la población se encuentra entre 33.66 y 42 años. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Porque la media de la población es 37. Pregunto, ¿cuál de las dos tiene un mayor sesgo? ¿Cuál de las dos, perdón, tiene un mayor rango de valores? ¿La primera muestra o la muestra 2? Referido al intervalo de confianza. ¿Cuál tiene un mayor rango del intervalo? Si ustedes tuviesen que escoger entre la muestra 1 y la 2, ¿cuál de las dos escogerían por su intervalo de confianza? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? ¿Y por qué? ¿Cuál de las dos escogería? Tienen el mismo rango. ¿Tienen el mismo rango? Vamos a ver. Si tienen el mismo rango, 8, ¿sí? Tienen el mismo rango. Da lo mismo escoger cualquiera de las dos. Correcto. Tienes razón. Tienen el mismo rango. Da lo mismo escoger cualquiera de las dos. Pero yo me doy cuenta que, que la segunda, el límite inferior, porque es 37, ¿no? Pero bueno, aquí da igual escoger cualquiera de las dos, porque es verdad, el 50% o la mayoría de los datos se encuentran entre ese rango. Muy bien, calculemos el intervalo de la muestra 3, chicos. ¿Cómo sería el intervalo de la muestra 3? A ver, vamos. Más, ¿qué hago? ¿Cuál es la media de la muestra 3? 6.15. 36.66. 36.66. A Mm, eso le resto Ahí es el nivel de control. 1.96. ¿Lo multiplico por quién? Por la desviación estándar poblacional. De la población, 5.41. ¿Y qué más hago? Lo divide. ¿Lo Para la divido para raíz. quién? Divides. ¿Para la raíz de quién? El número de muestras. Exacto. Perfecto. ¿Qué hago aquí? La Se congelación. congelan las fórmulas y se Congelo suman. todos los valores y lo copio al ladito para que no se me mueva.
y lo arrastro acá al lado. Y en lugar de restar, ahora sumo. Ya, chicos. Ahí está. Otro intervalo. Sigamos. Ya, si ustedes se dan cuenta, yo puedo hacer lo siguiente en realidad. La primera función F4. No le cambio la media para que me la cambie y dejo nomás congelado el resto. La desviación estándar de la población, el valor de Z y el valor de N. Y lo arrastro hacia aquí abajo, miren. Y una vez que hago eso, ahí sí los congelo para pasarlos al otro lado. Para no estar haciendo a cada rato. Ahí sí congelo el primero. Ya. Y lo copio aquí al ladito y en lugar de menos le pongo más. Ya, chicos, hemos hallado los intervalos de confianza de cada muestra. Entonces, para la primera muestra, para la muestra 1, me dice que probablemente la media de la población se encuentre entre 32 y 41. Para la muestra 2, que entre 33 y 42. Para la muestra 3, entre 33, 32 y 41. Y así sucesivamente. Estos son los intervalos de confianza. Entonces, usted en la práctica, cuando trabaja con una muestra, usted al final dice eso. La media de mi muestra salió tanto. Con esta media muestral, puedo inferir que la media de la población se puede encontrar entre estos rangos. Está usted hablando técnicamente del intervalo de confianza. Esto es en el caso de que usted conoce la media de la población. Pero esto rara vez ocurre. Ahorita, porque tengo una población de 7 personas, la pude calcular, pero rara vez ocurre. Lo más común es lo siguiente, lo otro, cuando no se conoce la media de la población, que vamos a asumir que no conociéramos la media de la población. A ver cómo hacemos allí. Hay que calcular T. Este valor de T igualito lo tienen que sacar de alguna tabla. Acá tienen que hacer ahora con T. Con T. ¿De qué tabla? Ya no sacan el valor de Z como lo hicimos así, con esta tabla, con la tabla del apéndice B1 del libro de Lin. El valor de Z se lo calcula, dejo de compartir, el valor de Z se lo calcula de otra tabla. Mire, en el libro de Lin, aquí está el libro de Lin, eso se los expliqué también el año pasado, cuando se calcula el valor de T, cuando no se conoce la desviación estándar de la población, ya no se utiliza Z, sino T. Y ese valor de T, arriba de la tabla de Z, aquí está, chicos, miren, no sé si ven. Si ven, T de student. Sí, Aquí está. El valor de T. Entonces usted lo que dice, bueno, busca, ¿con qué nivel de confianza estamos trabajando? Chicos. ¿Con qué nivel? 95. 95. Entonces aquí, miren, aquí está el nivel de confianza, 95. Bien.
Y aquí dice grados de libertad. SGL es grado de libertad. Usted dice, a ver, el tamaño de nuestra muestra, ¿de cuánto es, chicos? Las muestras que armamos. ¿Cuántas? 6. 6. 6, ¿verdad? Los grados de libertad siempre son el tamaño de la muestra menos 1. Si son 6, ¿cuántos son los grados de libertad entonces? 5. 5. Entonces tú dices, buscas grado de libertad 5 aquí y buscas donde dice 95. Aquí, 95, ¿ve? Y grados de libertad. Y tú dices, ¿pero de qué? ¿De cuántas colas es? ¿De 1 o de 2? De 2. Entonces, tu grado, tu valor de Z, ¿cuánto vale, chicos? ¿Cuánto vale el valor de Z? Con grado de libertad es 95. 2.57, profe. Ese es el valor con el que van a trabajar. 2.57. Se los voy a capturar aquí para pasárselos allá también y que sepan de dónde salió ese valor de Z. ¿Por qué escogí 5 y no 6? Porque como se tratan de muestras, para mitigar un poco el error, se le resta 1 al tamaño de la muestra. Siempre es así. Los grados de libertad tienen como objetivo eso. Entonces dejo de compartir, me voy nuevamente al Excel. Chicos, y aquí copio la tablita de Z, que ya se las había explicado. ¿Cuánto sale el valor de Z? De T, Sí. perdón. ¿Cuánto sale el valor de T? 2.571. Ya, 2.571. Eso pongo aquí. El valor ahora ya no voy a hacer con Z, sino con T. ¿Cuánto salió eso? 57. 2.571. Así era, ¿no? Sí. Ya, chicos. ¿De dónde salió eso? De la tabla B2. Así se llama esa tabla. ¿De dónde salió este Z? De la tabla B1. Del anexo B1 y del anexo B2. Ahí. Chicos, y ahora sí, calculemos los intervalos de confianza en el hipotético caso de que no conociéramos la desviación estándar de la población. Esto lo estoy haciendo solo como efectos, como practicar, pero en realidad, si me da el dato de la desviación estándar, estos son los intervalos correctos, nada más. Si me da la desviación estándar de la población, esos son los intervalos. Pero si no conociera la desviación estándar de la población, los intervalos los calculo con T de student. Igualito, miren, pongo la media. ¿Cuánto es la media para la primera muestra? 37. A eso le resto el valor de T ahora. Es 2.571. ¿Multiplicado por quién? Ya no por la desviación estándar de la población, sino la desviación estándar de esta muestra. ¿Cuál es la desviación estándar de la muestra 1? Ingeniero, disculpe la interrupción, pero 1.40. la clase ya acabó hace 20 minutos. Ay, ¿verdad? No me había dado cuenta, chicos. Perdón, no me había dado cuenta.
Ya, sí. Bueno, aquí solamente tenían que hacer esto y aplican en lugar de trabajar. Bueno, les dejo eso de tarea, que lo apliquen, calculen estos intervalos, pero ya con el T y con el S de aquí. Y luego la próxima clase analizamos estos resultados. Eso háganlo para cada una de las muestras. Para las muestras de 6, de 5, de 4, de 3 y de 2. Estas dos tablas. Asuman los dos casos. Cuando no conocen la desviación estándar de la población y cuando conocen la desviación estándar de la población. Esa es la tarea. Si quieren, se los termino, ¿no? Como para terminar esto nomás. La Dele, profe, media, de las dos primeras. sí, los dos primeros, ya. La media, tú pones aquí la media de la muestra, le restas el valor de t, que es este valor, multiplicado por la desviación estándar de esta muestra. C, ya no tomas la desviación estándar de la población, sino de la muestra, por la raíz, perdón, dividido para la raíz es la cosa, dividido para la raíz de De, n, sigue de siendo 6, 6, claro. correcto. Entonces aquí congelas, mira, congelas todo lo de aquí al lado. Función F4 menos función F4, función F4. Perdón, sí, está bien, la media y también la desviación estándar ya no la congelas porque tu desviación estándar va a ir cambiando. Solo congelas el valor de t. Solo congelas el valor de t y el de n, porque la media y la desviación estándar van a ir cambiando. Así queda. Solo congelas el valor de t, que está en la U20, y el valor de n, que es el 6, nada más. Y allí lo arrastras. Mira. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya una vez que hiciste eso, que ya sacaste estos valores, los copias acá al lado, pero le pones en lugar de menos más. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ya, chicos. Ahí se los dejo de tarea. Nos vemos. Chao. ¿Cuánto le Luego, salió profesor, gracias. el primer valor para ver si me sale igual? El primer valor es ese. Eh, ok, listo, gracias. Ya, de ahí lo que tendrías que hacer es ya cuando tienes esto, ahí sí ya congelas todo. Función F4, función F4, y lo arrastras acá al ladito para que te quede igualito. Y lo restas. Perdón, ahora lo sumas. Y ahí le toca hacer manualmente todo. Fíjense, el intervalo acá, cuando era con la desviación estándar de la población, era entre 32. Acá con la muestra el intervalo se hizo más grande, chicos. Por eso es que es mejor el que está con celeste, trabajar con la desviación estándar de la población. Por eso es mejor. Porque la diferencia aquí es mucho mayor. Miren, si ustedes restan estos dos, le sale 13 el rango, acá salía 8. Siempre es mejor trabajar con Z cuando se conoce la desviación estándar. Por eso. Eso es lo que quiero que hagan, chicos, al final
del ejercicio. Para cada muestra tienen que hacer esta tablita y compararlo. ¿Cuál es mejor? Miren, siempre acá con la muestra, cuando se trabaja con la desviación estándar de la muestra, los intervalos son más amplios, el rango es más alto. Cuando se trabaja con la desviación estándar de la población, el intervalo es más pequeño. Por eso siempre es mejor trabajar con Z antes que T. Bueno, nos quedamos ahí, chicos. Terminen el ejercicio. Nos vemos. Sí, Chao. profe. Gracias. Gracias. Mañana les explico el proyecto. Se los iba a explicar ahora, pero ya no me alcanzó el tiempo. Nos vemos. Chao.